Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y en el vídeo de hoy os voy a traer 29 patrones de jaque mate que son súper útiles para ganar vuestras partidas en ajedrez. Seguro que algunos de ellos ya los conocéis y es probable que algunos otros quizás todavía no los conozcáis. Os voy a tratar de mostrar todos para que os resulten muy útiles y podáis aplicarlos en vuestras propias partidas. Espero que os guste, quedaros a verlo dentro vídeo. Vamos con el primero de estos patrones de mate que, como podéis ver en pantalla, en este caso se trata del jaque mate de las hombreras. Es un mate bastante típico que se da bastante en ajedrez y bueno, creo que era un mate útil por el que comenzar. Bueno, os animo siempre a que pauséis las posiciones si os apetece y analicéis y tratéis de adivinar cómo podéis dar ese jaque mate en cada una de las situaciones. Bueno, en este caso el jaque mate es muy sencillo. Simplemente con la jugada torre por h6 nos comeríamos ahí el peón. Él nos tiene que comer con peón obligatoriamente, ya que la dama cubre, no podría comer con rey. Y ahora es donde aparecen esta torre y este peón harían las sombreras y el jaque mate sería en f7. Bueno, se llama jaque mate de las sombreras, quizás algunos no sepáis por qué. Bueno, las sombreras son pues son una especie de zona para cubrir los hombros que antiguamente se ponía en las camisas, no sé, igual incluso alguien tiene alguna camisa con hombreras. En chalecos, en chaquetas, pues para evitar que se rompiese esa zona se ponían las hombreras que podríamos decir que cubrían como el rey, que sería como la cabeza. Pues bueno, para que os aprendáis un poco ese patrón, pues este es el jaque mate, que eso es lo que hace. Bueno, vamos con el segundo. Un jaque mate parecido que el de las sombreras, con una diferencia, y es que, bueno, en este caso las sombreras no van a estar a los lados, justo a los lados, sino que estarán un poco más arriba. Podemos ver las sombreras serán estos dos peones. Y bueno, este mate yo por lo menos lo conozco como el mate de cola de golondrina. La jugada es torre G3 jaque, rey por G3, y entonces ahora es cuando hacemos dama G4 dando jaque mate. Es parecido que el de las sombreras, solamente que se le llama cola de golondrina, ya que normalmente se suele dar con la dama y suele haber un peón, un alfil o otra pieza que defiende la casilla desde la que la dama da el jaque mate. También bastante típico. Bueno, este es el tercero de los jaque mates que vamos a estar viendo hoy. Y bueno, en este caso, pues movemos con las piezas blancas y vemos que tiene este rey bastante atrapado. Bueno, os dejo que lo penséis, a ver qué jugada se os ocurre. Y bueno, por supuesto, la jugada, pues es la jugada torre por G6. Nos comemos ese peón. Él come con el rey. Y ahora es muy importante tomar la decisión correcta. En este caso, dama G2, una jugada que podría parecer estar oculta, estar escondida, pues es esa la jugada. Y ahora en G5 vamos a dar ese mate que bueno, pues tiene cierta concordancia, se parece bastante al mate de cola de golondrina, que yo creo que se podría incluso llamar de la misma forma. Bueno, en este caso, en el estudio en el que lo estoy trabajando, bueno, es el mate de Cocio, pero bueno, yo creo que es un mate de cola de golondrina, es mucho mejor aprenderlo con ese patrón. Bueno, en este caso tenemos una posición en la que estamos atacando, con las dos torres, atacando con la dama también. Y bueno, un jaque mate muy sencillo, el mate de la caja. Bueno, pones la torre en H1, el alfil se lo come, y ahora con la torre daríamos el jaque mate, ya que la dama cubre y defiende la torre a la vez. Bueno, quedaría una caja con la dama y con la torre creada para dar jaque mate. Bueno, ahora vamos con otro jaque mate. También bastante típico. En este caso es el mate del triángulo, se conoce como mate del triángulo. Y bueno, el jaque mate consiste en comenzar con la jugada torre por G4. Las negras deciden comer con caballo. También hubiera sido posible comer con la dama, pero bueno, nos estaríamos comiendo su dama con el caballo. Entonces decide comer con el caballo. Y ahora bien, ya entra en acción nuestra torre, que haríamos torre por F7 jaque. El rey únicamente se puede mover a G8. Y ahora dama H7 sería jaque mate, ¿vale? Ese mate parecido quizás que otros mates, como podría ser el de
el de la bayoneta con el alfil y con la dama, pues bastante parecido. Ok, el siguiente, bueno, otro jaque mate bastante típico. En este caso usando la torre y la dama, empezando con la jugada torre de 8. Las negras hacen la jugada rey F7. Bueno, todos tenemos claro que ante la jugada rey G7 del rey negro, que también podría haberse movido a G7, la jugada dama F8 hubiera sido jaque mate. Igualmente ahora metemos nuestra dama a la acción con la jugada dama F8. Y bueno, ahora el rey avanza hacia adelante, únicamente tiene la opción de ponerse en esa casilla. Y simplemente vamos a ir haciendo el jaque mate que, bueno, se llama mate de la escalera, podríamos decir. No es exactamente el mate de la escalera. De hecho, ahora mismo no sé exactamente qué nombre tiene. Aquí tengo anotado mate de las vías del tren, pero bueno, es un nombre quizás extraño, ¿no? Pero bueno, la idea, por supuesto, es ir con la torre y con la dama ayudándose según avance. Según vaya avanzando la dama y la torre, ¿no? Jaque, rey, jaque, rey hacia adelante, jaque, rey hacia adelante, jaque, rey hacia adelante, jaque, rey hacia adelante y bueno, y dama F2 ya sería jaque mate. Un jaque mate bastante conocido, bastante típico también. Bueno, en este caso pues vamos a ver un jaque mate que se me ha dado en varias ocasiones. He de decir que no es un jaque mate que no se me haya dado nunca, sino que sí que se me ha dado en varias ocasiones. Y consiste en dar jaque con la dama. Y cuando el rey se escapa, no vamos a hacer dama B8, ya que su rey se escapa por B6, sino que vamos a hacer primero alfil B8 jaque. El rey volverá. Y ahora ponemos el alfil en C7 para evitar que su rey se escape luego por B6 y ya dar el jaque mate con la dama. Evitamos ahora con el alfil que se escape su rey por aquí. Y ahora sí, ya sí que damos el mate con la dama. Ok, venga, vamos a por otro. Bueno, en este caso, un jaque mate en el que van a intervenir pues bastantes de las piezas que tenemos. Tenemos la dama, tenemos el alfil y tenemos la torre. Bueno, os dejo que lo pauséis el vídeo, que penséis a ver cómo conseguiríamos dar ese jaque mate. Bueno, pues supongo que habréis pensado lo mismo que yo. Torre por F3 jaque, peón por dama por F3. Y bueno, yo lo llamo el mate de las diagonales, con la jugada alfil C3, por supuesto. Bueno, la dama controla estas dos diagonales. Bueno, esta diagonal realmente, ¿no? Esa diagonal. Y el alfil controla la otra diagonal. Además, en este caso, la dama controla esta columna. Y eso nos posibilita dar el jaque mate. Se da en algunas otras ocasiones. Y diría que en alguna ocasión también se me ha dado. Bueno, si vamos con el siguiente. En este caso, un jaque mate. Bueno, con el caballo y con la dama. Vemos que el alfil defiende este peón. Por lo tanto, primero sacrificamos la torre. Y entramos con la dama dando jaque. Y ahora el mate con el caballo. Un jaque mate bastante típico. Vamos a por otro. Bien, veamos. En este caso, nosotros tenemos la torre, el caballo y quizás la dama si en algún momento quitamos la torre para ayudarnos a dar el jaque mate. Nos están atacando bastante, por lo que tenemos que ser rápidos. En este caso la jugada es torre H2, que espero que hubierais acertado. Y ahora entramos con la dama en H3 para aprovecharnos de que la jugada caballo por F3 pues es jaque mate. He de reconocer que este jaque mate se me ocurrió el otro día y creo que también se da bastante en las partidas. Diría que por lo menos se me ha dado unas 10 o 12 veces. Quizás no el mate como tal, pero sí la posibilidad de hacerlo y obligar a mi rival a tener que evitarlo de alguna forma, que haciendo que, bueno, pues que su posición se entorpezca claramente. Bueno, el siguiente es un jaque mate muy conocido, conocidísimo diría yo, es el jaque mate de Damiano, que algunas veces incluso yo creo que ya he comentado en este canal. La jugada torre H8 jaque, regalando una torre. Damos jaque con la torre otra vez. Volvemos a regalar otra torre. El rey, por supuesto, se lo tiene que comer. Y ahora con la dama, que es la pieza que nos interesa para dar el jaque mate, iremos a la casilla H7, defendida por el peón, evitando que su rey se escape porque tenemos nuestro peón también. Si esta torre hubiera estado más alejada, hubiera dado igual, ya que las negras solo podrían hacer rey F8 y la jugada dama H8 sería jaque mate también. El mate de Damiano es un mate que la gente no suele tener tan claro y le suele costar verlo.
Entonces creo que es interesante tenerlo bien afianzado porque se podría dar en varias partidas. Vamos con otro. Bueno, en este caso ya conocemos este tipo de jaques mates, ¿no? En el que este peón está aquí, pues por supuesto la idea va a ser dama h6, dama g7 mate. En este caso, la jugada que hacemos es alfil g3. Regalamos nuestro alfil y contra la jugada dama por, que de hecho en esta posición era único, lo he puesto para que fuese jugada única, pues hacemos dama h6 y amenazamos jaque mate de forma imparable. De hecho, no tiene ninguna jugada, hace una jugada cualquiera, como torre de 6. Y dama g7, jaque mate con la dama. Es conocido como el mate de Lolis. Bueno, en este caso vamos a tener el que conocemos como mate del pasillo, ¿no? El conocidísimo mate del pasillo, con un breve problema, ¿no? Para las negras, y es que tenemos el alfil en medio, no podemos dar todavía el mate. Para ello utilizaremos el recurso de hacer una descubierta, una jugada descubierta, que bueno, supongo que todos prácticamente sabéis lo que es una jugada descubierta. Significaría quitar este alfil amenazando algo para poder amenazar a la vez el jaque mate. En este caso, pues la jugada, supongo que todos ya la habéis pensado, es la jugada efectivamente alfil b3, que atacamos su dama y amenazamos el mate. Las blancas hacen dama por alfil y jaque mate del pasillo. Si vamos a por el siguiente, pues bueno, este es un mate que se da bastante, sobre todo en finales, en los que nosotros de forma correcta hemos metido las torres en séptima. Ahí va un consejo para vuestros finales. Intentad meter las torres en séptima fila. Creo que es muy importante meter las torres en séptima fila. Eso os puede dar la victoria. Aunque tengáis peones de menos, si tenéis las torres en séptima, podéis llegar incluso a ganar la partida. En este caso, por ejemplo, así es. ¿Tenemos peones de menos? No, estamos igualados de peones. Pero tenemos la jugada dama por g3. Y contra peón por simplemente vamos con el remolino y damos jaque mate con las dos torres. Un jaque mate bastante típico, que bueno, yo no conozco cuál es su nombre, pero bueno, es un jaque mate que se da bastante. Las torres en séptima, consejo para los finales. Vamos con otro por aquí. Bueno, en este caso tenemos el que ya es conocido por todos como el mate del pasillo. Perdón, corrijo, el mate de la escalera, no el mate del pasillo. El mate del pasillo es otra cosa. El mate de la escalera, en este caso, por supuesto, la jugada dama por h7, sacrificando a la dama para poder hacer ya tranquilamente nuestro mate de la escalera con nuestras dos torres, torre por, y habremos conseguido dar el jaque mate de la escalera. Vamos con otro por aquí. En este caso vamos a hacer un jaque mate apoyándonos, ayudándonos de este alfil, súper interesante, con la jugada torre por g3. Bueno, el jaque mate está con la torre en h1, apoyado con el alfil. Ese mate ahí, no estoy seguro de cuál es el nombre. Juraría que el nombre podría ser el... No, bueno, no me la voy a jugar. No me la voy a jugar a decir un nombre que quizás no sea. Pero bueno, es un jaque mate con la torre y con el alfil, haciendo esa especie de diagonal, de triángulo. Ahora, por supuesto, dama por caballo para poder abrir esa columna y torre h1 será jaque mate. Bueno, os invito a los que estéis viendo el vídeo, ya que yo no lo sé, os invito a que lo busquéis, o quizás si alguno lo sabe y me diga cómo, si tiene un nombre este jaque mate, ya que es bastante típico y yo ahora mismo no caigo en cuál puede ser el nombre para este jaque mate. Si alguien lo sabe, que me lo deje ahí abajo en comentarios y os estaré leyendo y así, bueno, algo que aprendo yo también nuevo. Bueno, vamos ahora con el mate de la ópera, ¿no? Que quizás es el nombre que podría recibir ese otro mate anterior. En este caso, por supuesto, la jugada dama b8, sacrificando a la dama. Y ahora torre d8, jaque mate. Bueno, realmente sabía que el mate de la ópera, bueno, viene de esa partida, ¿no? De esa partida de Reti, súper interesante, en la que tras sacrificar su dama, da jaque mate, con la torre en d8 o bien con el alfil en d8, si, dependiendo para qué sitio se fuese el rey rival, pero no sé si el otro mate recibe el mismo nombre, quizás sí, quizás sí. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, este jaque mate, pues relacionado con los mates anteriores, en este caso yo tengo anotado que se llama el mate de Mayet, que en este caso consiste en sacrificar la dama para hacer una mezcla entre el mate de la ópera y el mate del pasillo. Digamos que es una especie de mezcla entre esos dos mates, entre el de la ópera y el del pasillo, con la torre en la casilla E8.
Vamos ahora con el... Bueno, con el mate de Reti, ¿no? Con el mate de Reti, el mate... también conocido como mate de la ópera, quizás. Bueno, dama D8 jaque. El rey se come esa dama, que la hemos sacrificado. Y por supuesto ahora la jugada alfil G5 jaque. Dos opciones para el rey rival. Ya que le estamos dando un jaque doble, tiene dos opciones. Una es volver a la casilla E8, que continuaría con el mate de la ópera, que hemos visto ya anteriormente, con ese patrón, con la jugada torre D8, que sería jaque mate. La otra posibilidad es que las negras continúen con la jugada rey C7, que sería jaque mate igual, conocido como mate de Reti, la jugada alfil D8. La torre defiende el alfil, cubre toda esta columna y el rey no puede escapar, pues bueno, por supuesto por el tema de que el alfil controla esa diagonal. Bueno, este también es conocido como mate de Reti, ya que bueno, Reti tiene muchas... Digamos que tiene muchas jugadas, ¿no? Muchos mates. Pero bueno, está un poquito al hilo del mate, del jaque mate anterior, de ese patrón anterior. Así que os invito a todos a que pauséis el vídeo y lo penséis, ya que, bueno, si habéis entendido el jaque mate anterior, probablemente adivinaréis este de forma muy rápida. Bueno, la jugada que espero que hayáis acertado todos, la jugada caballo E1 jaque, obligando a las blancas a comer con su caballo y ahora pues aprovecharnos de esta situación haciendo la jugada alfil de 1 que veíamos en el ejemplo anterior. Damos jaque mate con el alfil, defendido con la torre, el rey no puede escaparse, jaque mate. Bueno, vamos ahora con otro mate muy típico, otro mate muy conocido, es el mate de Pillsbury, en el que, bueno, pues vamos a ayudarnos con el alfil y la torre que está en G2, bueno, aprovechándonos también de hacer lo que se conoce como una especie de molinillo, ¿no? De molinillo, que en algunas posiciones también se da. En algunas posiciones se da. Bueno, la jugada torre por F2 no sería correcta. La jugada torre por F2 no sería correcta, ya que su rey podría volver y luego tener esta casilla para cubrirse. En este caso el tema del molinillo pues no funcionaría ya que, como digo, luego se podría cubrir con la dama o con la torre en la casilla F3, evitando que le diésemos jaque mate. La jugada correcta en esta posición es la jugada torre G1. Damos jaque con el alfil y con la torre a la vez, tiene que hacer rey por G1 y ahora entramos al juego con la otra torre que tenemos en A8 y bueno, por supuesto pone la dama en medio, nos lo comemos, el alfil cubre la diagonal, la torre da jaque mate. Mate de Pillsbury. Bueno, siempre estar atentos porque se puede dar esta situación. También podría no darse. En el caso de que esta situación, imaginemos por ejemplo que no tiene el peón de H, no pudiéramos hacer ese jaque mate, nos interesaría hacer el molinillo dando jaque, rey, volver a dar jaque, se quita, dar otra vez el jaque pero comiendo otra pieza y podríamos comernos todos los peones o todas las piezas que estén en la segunda fila mientras hacemos un molinillo. Bueno, vamos con el siguiente mate, en este caso el mate de Morphy. Bueno, ¿cómo lo haríamos, no? ¿Cómo haríamos este mate de Morphy? Bueno, la primera jugada que tenemos que hacer es la jugada dama F6. Sacrificamos la dama, amenazamos mate, tiene que comérselo. Y ahora, torre G4 jaque, muy parecido que el mate de Pillsbury, pero a la inversa. Ahora el que da mate es el alfil. Bueno, por supuesto colaborando con el alfil, con la torre y en este caso pues con la dama para poder cambiarla por este peón de G7, que era el peón que nos interesaba quitar. Pues conseguimos dar el mate de Murphy, que probablemente muchos ya lo conocíais. Vamos ahora con el mate del Greco, otro jaque mate muy conocido que probablemente muchos ya conozcáis, y en el que consiste en sacrificar alguna pieza en H7. El rey no tiene más remedio que comer y se parece bastante a ese patrón del jaque mate del pasillo, ya que estas tres casillas quedan controladas. En G7 hay un peón y en G8 y en G6 controla nuestro alfil. Y ahora metemos la torre H3, solo puede cubrir con la dama, nos lo comemos y damos una especie de mate del pasillo, pero por una columna. En vez de ser en la última fila, lo hacemos en la columna H. Bueno, vamos ahora con el mate del rincón, que llamamos, ¿no? El jaque mate del rincón. En este caso hacemos la jugada dama por F1, nos comemos esa torre, él tiene que comer con el alfil, y aprovechando que la torre controla esta columna y que el rey está ahí en la
A ver, perdonad que se me ha ido la posición. Vale, ahora lo tenemos. Aprovechando dama por F1, alfil por... Y aprovechando que el rey está en esa esquina, con ese peón al lado, tenemos la jugada caballo F2, dando jaque mate. Tiene cierta relación con el mate de la coz, cierta relación con algunos otros mates, pero bueno, este lo conozco como mate de la esquina, y creo que bueno, el nombre hace referencia efectivamente a lo que le ocurre a ese rey. Vamos ahora con un jaque mate muy conocido, que estoy seguro de que todos conoceréis, que es el mate de Anastasia, Con el caballo damos jaque, y ahora sacrificamos la dama, también haciendo un jaque mate del pasillo, pero por la columna H en vez de por la última fila. Y ahora la torre viene a la casilla H3, solamente puede cubrir con su dama, y torre por H5 será jaque mate, ya que el caballo cubre las dos posibles salidas de ese rey. Y bueno, ya quedan pocos. El siguiente, el mate árabe. Bueno, supongo que muchos lo conoceréis, el mate árabe. En este caso, una variante un poco más larga que el mate árabe habitual, que normalmente suele ser con una torre y un caballo. En este caso, para que el caballo pueda dar jaque, haremos este regalo en H7 de una torre, ya que tenemos otra. Y tras el jaque en F6, el rey únicamente se tiene que ir a la esquina, y ahora torre G8 es jaque mate. Bueno, este es el mate que se conoce como mate árabe, con el caballo, el rey en la esquina y la torre aquí. También podría haber sido que esta torre estuviese en esta casilla, también hubiera sido jaque mate si la torre hubiera estado en séptima en vez de en la columna G. Hubiera sido lo mismo. Vamos ahora con el siguiente jaque mate. Bueno, este jaque mate se conoce como jaque mate de Vukovic. Y bueno, es un jaque mate en el que otra vez tendremos que usar un caballo y una torre nada más. Y bueno, y un peón, ¿no? Este peón de E6. La jugada es alfil G7 jaque, rey por G7, torre por H7, y el jaque mate es en esta situación. Esta es la posición en la que damos el jaque mate. Con la jugada torre F7, que puede estar defendida por un peón, podría estar defendida por el rey, o incluso por un alfil, o cualquier otra pieza, incluso por otro caballo. Aprovechando que el caballo controla estas dos, una especie de mate de las sombreras, en este caso las sombreras se las crea el caballo, y bueno, y la torre en F7 daría jaque mate defendido por el peón. Bueno, ahora vamos con un jaque mate bastante típico, que de hecho se dio, para quienes lo recordéis, se dio en una de las partidas del match del mundial entre Ding Liren e Ian Nepomniachtchi. La posición no era igual, ni mucho menos, pero era una posición similar. En la que sacrificábamos la dama, si recordáis, sacrificaba Ding la dama para poder hacer luego caballo, torre y dar este jaque mate con la torre. Bueno, quizás alguno lo recuerde. La partida es súper interesante, ya digo, es del match de Ding contra Nepo. Es conocido como el mate de Hook, y bueno, consiste en hacer caballo G6 jaque, el rey se mueve, y ahora dama por G8 sacrificando la dama y aprovechando la torre para dar este jaque mate en F8, ya que el rey no puede moverse, el caballo queda defendido, E7 controlado por el caballo y E6 por el peón. Jaque mate, un jaque mate bastante bonito, muy bonito a mi parecer. Y por último, el número 29, vamos a ver el mate de Andersen, que consiste en sacrificar la dama en H7. El rey, por supuesto, se come esa torre, y ahora aprovechamos nuestra torre para hacer torre H3 jaque. Bueno, torre H3 jaque es una de las posibilidades que funciona, es una jugada que funciona, pero bueno, las negras podrían hacer dama H6 y entonces haríamos F6. Hay más posibilidades para ganar. Podemos hacer F6, que es la que tenía yo anotada, ya no recordaba exactamente cuál era la jugada que tenía puesta para ganar. Ahora, usamos también el alfil H7, rey por H7, torre H3 jaque, rey G8 y torre H8 jaque mate. Bueno, si volvemos hacia atrás, dama H7, rey por H7, en esta posición también se pueden hacer todo tipo de jugadas para dar mate. El mate más rápido y el que yo tenía anotado era la jugada F6, pero, por ejemplo, torre H3,
también sirve para dar jaque mate. La jugada G8 también sirve para dar jaque mate. Bueno, muchas jugadas sirven para dar jaque mate, todas ellas lo dan, pero la más rápida, que yo ya no recordaba cuál era la más rápida, es la jugada F6, abriendo este alfil y amenazando torre H3, rey G8 y torre H8 mate. En algunas posiciones que no estuviera este alfil, se da esta posibilidad, que es la de hacer G8 dama, evitando que el rey pueda escaparse a G8 y tras torre por G8 de torre H3, suponiendo que esta dama y este alfil pues no estuvieran en la posición. Sería la forma de dar una especie de mate de la escalera, ¿vale? Creo que este mate de Andersen es un mate muy interesante y que puede servir para aquellos que os guste mucho atacar, para que os gusten las posiciones de ataque, sobre todo contra el rey enrocado. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. He tratado de enseñaros 29 patrones de mate que son típicos, que se dan en muchas partidas, que se dan en muchas posiciones. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, os animo a que dejéis un buen like allá abajo. Ya sabéis que apoya muchísimo el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.